Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas como Son. Nuestro país está atravesando una situación difícil, por una parte, por las protestas de los mineros que no quieren aceptar una decisión tomada por el gobierno de poner como límite máximo para la formalización integral, el REINFO famoso, fin de este año, y el hecho de que no se haya aprobado una ley MAPE para legislar sobre minería artesanal y pequeña que algunos querían ver aprobada de una manera precipitada porque fue una iniciativa del presidente de la Comisión de Minas, el señor Paul Gutiérrez, de la bancada magisterial, que obtuvo al final solo 5 votos. Pero esto ha puesto en evidencia un tema grave en nuestro país y ha dado lugar a protestas que contra los compromisos iniciales que fueron formulados por los dirigentes de la CONFEMIN ha llevado a un acto ilegal como es el bloqueo de carreteras en varios departamentos de nuestro país, particularmente Arequipa, pero también Cusco, Ica y La Libertad. Hoy, felizmente, han sido ya liberados algunos pasos donde habían personas bloqueadas desde hace 72 horas, con niños, con dificultades para procurarse alimentos y camiones de carga con alimentos perecibles, echándose a perder, de la misma manera que leche, que combustible para las ciudades a las que no se podía llevar, combustible que es indispensable, y medicamentos. Vamos a ver en el curso de esta noche y esperamos que mañana, porque es la fecha máxima que se fijó el gobierno para liberar todos los bloqueos, en qué situación estamos, pero los dirigentes de CONFEMIN hablan de una tregua de 24 horas para participar en una mesa de diálogo con la PCM. Ojalá que el diálogo prevalezca naturalmente a las medidas de fuerza ilegales y de la misma manera que a las piedras y las agresiones contra la policía. En este contexto tenemos que deplorar que un joven peruano de 37 años, un taxista de oficio, haya fallecido en condiciones que por el momento no están explicadas en Chala. Nuestra, naturalmente, pena y nuestras condolencias a sus familiares. Cada vida de peruano cuenta, quien quiera que él sea. En este caso no sabemos las circunstancias precisas en que ha fallecido, pero lo lamentamos desde ya. Para conversar sobre este tema, pero también sobre otros temas políticos, porque están sucediendo cosas en el Congreso y temas legislativos, como una ley reciente que amnistía a algunos miembros de Fuerzas Armadas, de Fuerzas Policiales y de los comités de autodefensa por violaciones a los derechos humanos cometidas entre el año 80 y el 2000. Hemos invitado al almirante en retiro José Cueto, miembro de la bancada Honor y Democracia y presidente de la Comisión de Inteligencia desde hace ya 4 años, de manera que es un hombre bien informado sobre lo que muchos peruanos no sabemos. Para eso se trabaja en inteligencia. Almirante Cueto, congresista, muy buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches. Como estemos hablando sobre minería, aunque no es su tema específico, queremos hablar sobre el Congreso con usted, pero quiero que me dé, como hombre de inteligencia, su opinión general sobre el problema y sobre la manera que debemos hallar de solucionarlo de una manera integral. Sí, mira, efectivamente concuerdo con cada una de las palabras que has dicho, ¿no? Es muy difícil tratar de conciliar a veces estos temas porque se viene arrastrando ya cuánto, 12 años, 13 años de que nació el REINFO. A pesar de que en esa época salieron documentos, y los he visto, ¿no? Para que nazca bien la formalización de aquellos mineros ancestrales inicialmente. Con el tiempo ha devenido en que hayan mineros informales y ahora ilegales, ¿no? Pero concuerdo en que el tema que puso la Comisión de Ética al presidente, la Comisión, perdón, de Energía y Minas, no estaba muy bien sustentado, para nada. Yo creo que la próxima legislatura, la próxima Comisión de Inteligencia, citando a todos los involucrados, por supuesto, a las asociaciones. Minería. Minería. Pero usted dijo inteligencia, cuidado, que no minería, cambia, y el señor Cueto seguirá siendo presidente, sí, excepto que lo hagan presidente de otra instancia, no lo sé. Pero no hablemos de eso por ahora. Continuemos con el tema de minas. Ahí se tiene que armar una mesa de trabajo para hacer, por ejemplo, entre otras cosas, tener un censo que se determinó hace años en un decreto legislativo y el gobierno y los gobiernos de turno no quisieron hacer.
Porque ya con un censo uno sabe qué cantidad real de gente están metidos. Y después hay que trabajar de los dos lados, de los mineros que hacen este trabajo ancestralmente. No hablo de la minería de aluvión, que eso sí no tiene ninguna excusa porque destrozan el medio ambiente, los ríos y todo eso ahí. Hablo básicamente de la minería de socavón. Tiene que haber un trabajo entre los mineros ancestrales y las empresas concesionarias, porque tiene que haber un punto común. Yo entiendo que por el lado de las empresas tienen las concesiones hechas de hace muchos años, no las trabajan todas, pero tampoco entregan una cosa que necesitan los mineros ancestrales para poder seguir trabajando, la concesión, el contrato, lo que sea. Ese es un trabajo y una labor que tiene que hacer el ministerio. Y en este caso, yo creo que en esta mesa de trabajo se puede llegar a articular y consensuar para que se pueda trabajar, porque no es solamente quitar el REINFO. Yo creo que el REINFO, lo pongan o no lo pongan, el tema de fondo es ese. Permanece. Ahora, yo quisiera preguntarle, el diario del Comercio el día de hoy publica en primera página que el monto de dinero que la minería ilegal mueve, ilegal, no estamos hablando de ancestral, pequeña, informal, ni artesanal, sino ilegal directamente, es decir, la que se hace en ríos o lo que se hace en sitios prohibidos sin ningún tipo de permiso, sin ni ninguna nada. garantía de respeto al medio ambiente y a los derechos de otros. 7 veces más dinero que el narcotráfico. De lejos. Durante décadas, Almirante, Sí, hemos estado acostumbrados a ver el narcotráfico como la gran amenaza a la criminalidad en el Perú y resulta que apenas es una 7ª parte del otro. ¿Usted estaba informado de esa correlación de cifras? Sí. Esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo y hemos estado trabajando y ya se ha logrado, por ejemplo, que dentro de las amenazas que se trabajan en el ámbito total de defensa nacional y de inteligencia, que no estaba, esté ahora como una de las grandes amenazas a la seguridad, la minería ilegal. Porque entre otras cosas, el dinero que mueve, como tú bien dices, ha superado largamente al narcotráfico. Es más, hoy por hoy, muchas de las avionetas que entran y salen todos los días, que antes eran solamente llevando y trayendo droga y dinero, ahora traen oro y dinero. Porque es negocio. Y aunque parezca mentira, eso está generando un decrecimiento mínimo, pero hay un decrecimiento en lo que es del narcotráfico, porque obviamente es mucho más rentable. Ahora, usted ha hecho referencia a la minería ilegal que se practica en ríos. Así es. Y tiene como elemento grave que requiere mercurio, Así lo es. cual envenena el agua dulce de los ríos. Estamos acostumbrados a ver en Madre Dios. Pero sucede que el mismo caso está sucediendo en el río Nanay, cerca de Iquitos, que es una ciudad, una ciudad de 500.000 habitantes que está consumiendo un agua mal purificada. Y cerca de las dragas hay barcos de nuestra Marina de Guerra. Es que la base Usted es un marino en el alma. ¿Cómo es posible que la Marina de Guerra tolere eso? Se lo pregunto porque en otros casos es mucho más complicado controlar. En la minería de socavón, que está bajo tierra. Pero en el caso del río Nanay, ¿qué está pasando con la Marina? No. A ver, vamos a ver. La Marina tiene una función clara, sobre todo en los ríos, que es el patrullaje, ver la seguridad. Este es un ilícito que, si bien, entre comillas, lo voy a poner, no está en el ámbito de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional, luchar contra este delito, efectivamente, dentro de la labor que hace la Autoridad Marítima, DICAPI, ¿no?, está este tipo de trabajar en contra de estos ilícitos. Y se está haciendo. Lo que sucede, como todo lo que es minería de aluvión en los ríos, no estamos hablando de una draga, no estamos hablando de un punto, estamos hablando de cientos de puntos que están alejados. Tenemos una marina experimentada y que está preparada para conflictos bélicos de mucha mayor trascendencia. No serán unas cuantas dragas de artesanales ahí que hagan retroceder a nuestros marinos y que hagan fracasar a nuestros buques. Pero mira, esto es como inicialmente cuando se trató de hacer la lucha contra el narcotráfico, que era cortar los puntos de suministro. Tú te paseas, y se ha hecho con drones que ahora se usan más, a lo largo del río para tomar el punto de Nanay, encuentras no una, cientos de dragas, camiones, excavadoras, de todo. Esos materiales llegan por todos lados y nadie los controla.
en tierra para pararlo. Tú puedes destruir, que es lo que hace normalmente las Fuerzas Armadas cuando van en operativos, y destruyes un punto con toda la maquinaria. Te sorprenderías que a los pocos días, o semanas mejor dicho, ya están nuevamente en el mismo sitio. Bueno, no, pero lo que nos está diciendo usted es que no tenemos capacidad No, operativa para poner un coto a esta actividad en las barbas de nuestros marinos. Lo que no hay, desgraciadamente, es un sostenimiento logístico, como nos pasa en Madre de Dios. Cuando nosotros nos metimos a Madre de Dios, estuvimos ahí meses hasta que se acabó, porque la gente tienes que pagarle, tienes que poner combustible, tienes que mover, es todo un sistema logístico. Igual pasa en cualquier río, no solamente en Nanay, todo lo que está pasando en el ámbito del Putumayo, arriba en el Cenepa, están ahí metidos y siguen creciendo. Encima se meten los ecuatorianos por todos lados. Hemos librado una batalla importante ahí y hemos cerrado la frontera. ¿Cómo será posible que no podamos eliminar a estos delincuentes en los ríos? Pero es que se necesita logística y sobre todo, Fernando, se necesita una decisión política para hacerlo. ¿Y usted cree que no hay? Yo creo que no hay, por lo menos no en la medida como para poder terminar con este flagelo. Muy bien. Puesto que habla sobre política, pasemos a hablar sobre política directamente y política en el Congreso. Todo el mundo sabe que en estos días hay conversaciones para ver cuál debe ser la composición de la próxima mesa directiva. Hay una persona que se ha lanzado ya, el señor José Gerí, de Somos Perú. Se le ha hecho notar que es objeto de una investigación fiscal por violación sexual. El almirante Montoya aquí hace 2 días dijo que por decoro el señor Gerí no debería postular, porque realmente... Y hoy día se lanzó. ¿Ah? ¿Perdón? Y hoy día se lanzó. Y hoy día se lanzó, o sea, no le han hecho mucho caso al almirante Montoya. Pero independientemente de ese caso penoso, porque estamos ante una investigación fiscal y una denuncia hecha sobre él, por lo menos sobre la violación sexual. Parece que hay otros temas también, pero ese es un tema suficientemente... Es totalmente escandaloso que la explicación que dio en su momento es que su ropa interior apareció junto a la cama de la señora, que no sabía lo que había pasado durante la noche, porque un amigo lo puso ahí. Sí. Realmente parece pueril una explicación de ese tipo. Sería vergonzoso que el Congreso de la República, que ha hecho cosas vergonzosas, termine teniendo un presidente como el señor Gerí. Pero en fin, es una decisión que tienen que tomar ustedes. Yo quisiera que nos diga ¿qué conversaciones ha mantenido usted? Porque todo el mundo habla de que usted está en el centro de los diálogos, de las corrientes y las posibilidades diferentes que se han planteado para ir a una mesa directiva. Bueno, las conversaciones están dando, ¿no? Es más, yo vengo de una conversación hace un par de horas con un buen grupo de congresistas representantes de diferentes bancadas para elaborar una nueva lista, ¿no? ¿no? Estamos en ese tipo de conversaciones que esperemos que en los próximos días se concreten, ¿no? Muchas de las bancadas, yo entiendo, hice yo lo mismo cuando me llamaron y me invitaron para preguntar si Honor y Democracia quería participar de la mesa, que esa fue la pregunta realmente, y nosotros como bancada nos reunimos y tomamos la decisión de ir a la mesa directiva. Ahora ya están otras bancadas, estamos hablando de alrededor de 5 o 6 bancadas, que estamos en el mismo trabajo, digamos, ¿no? Muchas de ellas, un par de ellas sobre todo, obviamente necesitan consensuar esto en su bancada para tomar una decisión final. Mientras eso no se dé, no se puede todavía ni siquiera decir, esta es la lista, ¿no? Todavía no estamos en eso. Pero sí hay conversaciones, eso sí es verdad. De acuerdo. Ahora, ¿se le atribuye a usted haber fijado la agenda, haber marcado la cancha? Nosotros vamos a respaldar a la persona que se comprometa, habría usted dicho, a 3 cosas. Reorganizar el Congreso, número 1. Reducir las planillas, porque sabemos el gasto escandaloso que ha habido. Y en tercer lugar, volver a la presencialidad. Punto. No más virtualidad, salvo en casos excepcionales. Porque he escuchado un argumento aberrante hoy. Bueno, no se puede hacer presencial porque entonces van a haber muchos que van a faltar y no va a haber mayoría. Es decir, partimos de la suposición de que los congresistas son irresponsables y que se han acostumbrado a trabajar desde sus casas, sino desde sus camas, viendo un partido de fútbol. Ahora, imagínate en este año que es electoral. Bueno, peor, ¿no? ¿Es verdad que usted ha planteado esos 3 criterios? Yo lo he dicho varias veces, no solamente ante el grupo que estamos trabajando, ¿no? Que estamos conversando, sino lo he dicho también públicamente. Es más, yo he sido uno de los principales, creo yo, promotores de que se regrese a la presencialidad.
Y en uno, me acuerdo hace casi un año, el otro día conversaba con el presidente del Congreso sobre ese tema y él reconocía esto, ¿no? O sea, hemos regresado a la presencialidad, primero permanente y después hubo un pedido adicional y está en un día que no sea el jueves, que siempre es presencial. Los otros días pueden ser semipresenciales. Siempre son semipresenciales cuando no es el día jueves. Pero yo sí considero que el Congreso tiene que ser presencial. Hay excepciones porque desgraciadamente tenemos, para mi gusto también, demasiadas comisiones y hay ocasiones en las cuales una y otra comisión se cruzan. A pesar de que el reglamento te dice que yo, si soy titular de la comisión A, debo estar ahí presencialmente y la otra automáticamente entro en licencia, ¿no? Pero comunicando. Entonces, hemos ido a la mala costumbre de que todo es virtual. Y ustedes han visto, la prensa ha visto que muchas de las sesiones de muchas comisiones, con las justas está presente el presidente de la comisión y todos los demás están en virtual. De acuerdo. Si usted fuera elegido en la mesa directiva y a forciori, si fuera elegido presidente, ¿se compromete usted a hacer un informe, una auditoría sobre los gastos del Congreso con el objetivo de reducir las planillas? Es un tema que la mesa directiva lo tiene que decir. Yo sí creo que debería haber. Yo sí creo, pero acuérdate que en la mesa directiva se trabaja por consenso con los otros miembros de la mesa directiva, ¿no? Y eso es lo que manda normalmente. Yo nunca he estado en una mesa directiva, pero entiendo que las prácticas es así. O sea, no es que a mí se me ocurra como presidente, sí que yo soy presidente, y ya se tiene que hacer, ¿no? Tipo, como les gusta mucho decir, que es mano militar y se hace y se hace. Hay que conversar eso ahí, pero sí, yo creo que seguramente va a haber consenso para verificar no solamente el tema de personal, los gastos, en fin. Han habido muchos problemas en el ámbito administrativo dentro del Congreso que creo yo merecen ser por lo menos revisados y obviamente tomar algunas decisiones que no van a ser muy felices seguramente para mucha gente, ¿no? Pero no se tira para atrás ante esa dificultad y si acaso alguien considera que usted es el hombre de la situación. No. Mira, yo puedo presentar todas las posiciones que quiera y te repito, tiene que haber un consenso en la mesa y después que sea aceptado por todos para poderla llevar a cabo, ¿no? Como marino, naturalmente, y sobre todo cuando ascendió de rango y terminó siendo jefe del Comando Conjunto, no tenía trato usted con dirigentes políticos, sindicales, con representantes de nuestro pueblo, y entre ellos personas que tienen una visión radical, extremista y eventualmente muy hostil al sistema, a nuestra Constitución y al régimen económico. No te sorprenderías si te digo que sí. No. Ahora último, estos últimos 4 años. No, cuando fui jefe del Comando Conjunto, no cuando era comandante general de la Marina, sino cuando fui jefe del Comando Conjunto, tuve muchas relaciones y salí en prensa para ver el tema técnico, no político, pero sí tenía conversaciones con algunos políticos para conocer un poco sus ideas y por supuesto normalmente iban a pedirte algo. Yo he recibido al señor Vladimir Cerrón cuando era presidente del gobierno regional de Junín a quejarse de que el general no lo dejaba trabajar porque él llevaba una serie de cosas por los ríos y sin seguridad y nosotros le poníamos seguridad y no le aceptamos eso, ¿no? Y siempre con gente al costado. Pero ya ahí uno se iba dando cuenta cómo eran los políticos, no hablo de él mal, sino que de todos los políticos, pocos que iban por ahí, ¿no? Y como parlamentario, ¿usted han adquirido la costumbre de conversar con sus colegas que están en las antípodas políticas de usted? Sí, claro que sí. No con todos, algunos con los cuales no he tenido cruce de palabras, pero con muchos de acuerdo. De la acera del frente, como yo les digo, sí, claro que sí. Pero usted siente que hay una base común, que es el amor a nuestro país y la voluntad de sacar adelante el país, lo que significa riqueza mejor distribuida, puestos de trabajo. No solo eso, significa tener una visión de país. Necesitamos que todos, lo ideal sería que los 130 pensemos solamente hacia dónde queremos ir, no al 26. Estoy hablando del año 30, 40, y tenemos que tener puntos en común y en consecuencia no solamente dar políticas, sino también ayudar, en este caso a cualquier ejecutivo que esté, para que eso se concrete, porque no es nuestro trabajo el pensar el día de mañana. Creo yo que nuestro trabajo es apoyar para que nuestros hijos y ahora ya nuestros nietos tengan un mañana.
porque si no, Fernando, lo que estamos es camino a una debacle. A caer una en manos de bandas organizadas Ya están criminales. las bandas acá. Sí, Entonces, pero todavía no controlan todos los poderes del Estado. Todavía influencia en el Congreso tienen. Tienen. En el Congreso, influencia. Ya. Respecto de Vladimir Cerrón, que usted ha mencionado, porque ha conversado con él hace años cuando usted era jefe del Comando Conjunto, ¿cómo vive usted el hecho de que puede ser prófugo de la justicia durante tanto tiempo? No es su tema, no es su responsabilidad, yo lo sé, pero es un hombre de inteligencia. Usted sabrá cosas. Lo único que te podría decir es de que cuando la policía quiere encontrar a alguien, lo encuentra. Si está en el país. Yo tengo esa gran duda. Una época dije, no, está escondido acá, pero... Ahora es posible que esté en alguna isla caribeña, por ejemplo. Podría estar acá al costado de Bolivia, podría estar en Venezuela, al lado de Maduro, tomando un café, y de ahí, porque ahora las redes te permiten, tú puedes estar en China y tuiteas todo el día, ¿no? O sea, no es una... Y ahora hay equipos, la tecnología te ayuda, porque algunas personas me decían, no, pero si tuitea, tú puedes con el IP seguir. No, ahora hay equipos que figura que estás tuiteando de China y en realidad estás sentado en la otra cuadra de tu casa. No. Respecto de Perú Libre, ¿cómo ha reaccionado usted ante el anuncio de la renuncia de la congresista Kelly Portalatino a la bancada de Perú Libre? Mira, me ha sorprendido. Me he enterado hace poco, ni una hora, ¿no? Me ha sorprendido porque era una de las personas, creo yo, con más arraigo en Perú Libre, ¿no? Me ha sorprendido. No podría adelantarte más allá de la sorpresa que haya saber de algún tipo de motivación que ha tenido la señora Portalatino para salir de Perú Libre. Se habla de una fricción eventual con Valdemar Cerrón, que quisiera, se dice, yo no lo sé, volver a ser vicepresidente por tercera vez. Marginar a otros miembros de su bancada. ¿Les parece posible? Es una posibilidad, es una posibilidad. Y antes de despedirnos, ¿cómo ha vivido usted internamente la aprobación de esta ley de amnistía? Después de todo lo que hemos vivido, usted lo ha recorrido desde los años 80. Por cierto que usted no forma parte de los que dicen que quienes están contra esta ley es porque no respetan a la Fuerza Armada. Usted reconoce que hay personas que respetan a la Fuerza Armada y que precisamente por eso quieren que dé pruebas de sancionar a aquellos de sus miembros que han actuado mal. Y de hecho están sancionados, Fernando. No son muchos, serán unas 50 personas o menos de repente, con pruebas y con un proceso que ha durado de repente pocos años, pero están sancionados y están cumpliendo condena. El tema es de que hay un gran volumen de gente que está inmerso en juicios interminables. Y tú debes, por lo menos coincidir conmigo, que un juicio no puede tener esa calidad de interminable, que pase 30, 40 años. Claro, dicen, bueno, pero es que las pruebas, pero bueno, después de 40 años, mira, ha habido un caso donde un testigo ni siquiera estaba vivo en la época, no había ni nacido, y después lo han puesto de testigo protegido o algo así, pues, contra una persona, por Dios. ¿Qué decir sobre las víctimas, personas aquellas que han muerto o desaparecido y enterrado en fosas comunes? Así es. Ya no podrán sus hijos y sus nietos por lo menos pedir que la justicia averigüe dónde está el cuerpo de sus seres queridos. Pero eso, Fernando, ha debido hacerlo la justicia en los primeros años. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Usted sería partidario de que, pese a que no se pueda condenar ni juzgar penalmente, pueden haber procedimientos para saber y para reparar a las víctimas? Porque tenemos a toda una generación de gente que no ha podido hacer estudios, que ha tenido una vida limitada porque sus padres desaparecieron. Bueno, igual pasa con una serie, y no estamos hablando de un grupo pequeño, de cientos y miles de militares que han muerto, están lisiados y sus familias destruidas. También son víctimas de toda esta guerra, de esta insanía que generó el terrorismo. Porque mucha gente no se acuerda de que la gran cantidad de muertos que hubo en la época del terrorismo fue causa de Sendero Luminoso y el MRTA. No, sobre eso no hay ninguna duda. No creo por eso que te digo, quiero que afirmó claramente. Así es. Yo estoy claro en eso. Sin embargo, si han pasado tantos años y no se han podido conseguir las pruebas porque o no han existido, o no es verdad,
o simplemente han sido, y lo voy a poner entre comillas para que no se me ofenda mucha gente, no han logrado inventar pruebas para sancionar y no han logrado la sanción adecuada. De acuerdo, después de pero 30, 40 reconocerá años, usted no lo van a conseguir. que hay otras razones también, Sí, que hubo primero juicios pero en el fuero militar, que debieron ser anulados cuando se restableció nuestra democracia. Eso fue un error, que los militares juzguen a los ¿Tú militares. sabes cuánto porcentaje de terroristas que fueron sancionados están libres ahora versus la cantidad de militares que están en cárcel todavía o siguen en Son procesos? los que fueron condenados a menos de 30 años, ¿no? Los que han tenido 25 años han cumplido. Pero ya todos casi están salidos. Todos están fuera. Tienes a un general que lo han vuelto a meter hace poco, ¿no? Por lo mismo y por no haber pagado la reparación civil. Sin embargo, tienes a un terrorista que está en Suecia feliz sin haber pagado la reparación civil y está viviendo feliz allá. Cumplió la pena que le pusieron, 25 años. Señor Cueto, muchas gracias por su presencia, por haber contestado nuestras preguntas. 1, sobre la minería en el Perú. 2, sobre la ley de amnistía. Y 3, también sobre la actividad para elegir una nueva mesa directiva, cosa que deberá concretarse al fin de la semana próxima. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Y muy Fernando. buenas noches, que tenga un buen fin de semana.